En cuanto a los sistemas químicos de esterilización, un sistema ideal de esterilización por un producto químico, por un gas, debería tener las siguientes características. Tener amplio espectro microbiano, es decir, ser capaz de eliminar el mayor tipo de microorganismos posibles, es decir, no generar selección de ninguno de ellos. Si yo elimino a todos menos algún tipo, eso va a hacer que me sobreviva ese tipo y que se me reproduzcan. Un tiempo corto de procesamiento, ¿vale? Por unas cuestiones operativas dentro de un hospital. Cuanto más corto sea el tiempo, pues mejor, más instrumental podré esterilizar. Compatibilidad con los materiales. Cuanto mayor tipo de materiales pueda utilizar con este sistema, mejor. Baja o nula toxicidad, que no tenga ningún problema de seguridad ni de salud para los operarios o para los posibles usuarios. Existencia de una norma reguladora, es decir, que esté legislado su utilización. Que la temperatura sea fría, menor a 60 grados, de forma que la mayor parte de los instrumentos, de los aparatos, de los materiales me soporten la temperatura. Que tenga una alta capacidad de penetración, es decir, que entre bien dentro de los paquetes que yo voy a esterilizar, que entre bien dentro de las posibles irregularidades que tenga algún elemento, como una cánula o un laparoscopio. Que se pueda monitorizar bien, es decir, que yo pueda controlar todas las variables de la esterilización, como la temperatura, la presión, la concentración del gas, los tiempos, la difusión del gas, etc. Que no deje residuos en el producto, que el material esterilizado no se me quede contaminado con el producto desinfectante. Y claro, que cueste poco, que tenga un bajo coste, tanto en instalación como en el producto en sí, como en mantenimiento, etcétera. Vale, pues este gas no existe. Este gas ideal no existe. Lo más parecido es el vapor de agua, pero no tiene la temperatura adecuada, con lo cual vamos a tener que utilizar algún sustituto de este gas perfecto y va a tener algún inconveniente. Entonces vamos a tener distintos tipos de gases esterilizantes como producto químico y cada uno de ellos va a tener sus limitaciones y va a tener su rango de utilización. El primero de ellos, y aunque está muy en desuso, es el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas más denso que el aire, es decir, que si lo mezclo con aire se me va a ir para abajo. Es inodoro a presión y temperatura ambiental, o sea que no huele y no tiene color. Se licúa por debajo de los 10 grados y medio, o sea que por debajo de 10 grados es líquido. Esteriliza por debajo de 60 grados, con lo cual cumple el parámetro que decía antes, lo que nos permite utilizarlo con materiales termosensibles. Pero ¿qué ocurre? Pues que es inflamable por encima de los 30 grados centígrados, es explosivo en contacto con el aire a concentraciones del 3%. O sea que es un producto muy, muy peligroso, muy inestable. Se utiliza como agente esterilizante en unos autoclaves especiales y se utiliza bien en concentraciones del 100% de óxido de etileno, o sea, óxido de etileno puro, con lo cual va a ser bastante peligroso, o se puede utilizar mezclado con otros gases, porque es muy compatible con mezclas de gases, para reducir su inflamabilidad y su explosividad. ¿Vale? Si yo reduzco la concentración, me va a permitir manejarlo, va a ser menos peligroso a temperaturas más altas y va a ser más estable. Claro, por su peligrosidad, es tremendamente peligroso, ¿vale? En lo que os estamos diciendo, se utiliza solamente cuando no se pueda utilizar otro sistema. Entonces, o cuando requiera la esterilización un nivel muy alto de certeza de esterilización. Por ejemplo, para implantes o para prótesis que se van a quedar dentro del organismo el resto de la vida de la persona, para ciertos accesorios de anestesia que no se pueden utilizar por vapor de agua, para materiales ópticos y eléctricos que no soportan la humedad, para materiales termosensibles y plásticos que no puedo utilizar de ninguna otra manera, y para instrumentales delicados. Pero, por ejemplo, no puede utilizarse en materiales porosos. No se puede con telas, no se puede con cerámicas, no se puede con esponjas, no se puede con nada que absorba, ¿vale? Con material poroso. Las ventajas van a ser principalmente
la alta penetrabilidad en lúmenes y paquetes. Los lúmenes son el hueco que queda dentro de un tubo, ¿vale? La luz del tubo, el interior del tubo. Recordar que el agua tiene una tensión superficial muy elevada, entonces el vapor de agua también tiene tensión superficial y entra muy mal por conductos largos y estrechos. Sin embargo, el óxido de etileno entra muy bien por conductos largos y estrechos y entra muy bien en paquetes. ¿Vale? Yo tengo un paquete con muchas cosas, entra muy bien y difunde muy bien en su interior. Al poderlo manejar por debajo de 60 grados, va a esterilizar muy bien con materiales termosensibles, con lo cual esas son sus dos principales ventajas. Inconvenientes: la peligrosidad del óxido de etileno, tanto en almacenamiento como uso, como filtrado posterior una vez que ha terminado el ciclo, como residuos. Los ciclos son muy largos, ¿vale? Porque todo lo bien que entra en los paquetes es mal que sale después, con lo cual luego hay que airear muchísimo las cargas de dentro de los autoclaves para que el material para que se elimine cualquier resto de óxido de etileno. Y las instalaciones son complejas porque tienen que tener sistemas de seguridad extra, ¿vale? Un autoclave de óxido de etileno tiene que estar dentro de una sala especial con presión negativa. Recordar que eso es que el aire nunca salga cuando yo abro la puerta, con sistemas de filtrado superpotentes, etcétera. Con lo cual, bueno, pues resulta cara la instalación. Esta tabla no hace falta que os la aprendáis, simplemente es las principales características de los ciclos de óxido de etileno en distintas proporciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos el óxido de etileno se puede utilizar en una mezcla con clorofluorocarbono al 12,88%, de hecho comercialmente se llama así, el 12,88, o con un 10% de óxido de etileno, un 63% de hidroclorofluorocarbono 124 y un 27% de hidroclorofluorocarbono 22, o un 8,6% de óxido de etileno con un 91% de CO2, o al 100% puro, ¿vale? Entonces, las concentraciones de gas son estas, más elevada en el puro, obviamente. La presión es esta de aquí, ¿vale? Son siempre presiones positivas, menos que un óxido de etileno puro que se hace en presión negativa, es decir, por debajo de la presión atmosférica, con lo cual se va a hacer en cierto grado de vacío. Y luego el tiempo, ¿vale? Desde el acondicionamiento, ¿vale? El tiempo del acondicionamiento, perdón, es de 1 hora, 1 hora y pico, 1 hora y mucho. El tiempo de exposición oscila entre la hora y las 3 horas, pero es que el tiempo de aireación oscila entre las 11 y las 12 horas, con lo cual, si yo tengo 1 hora de acondicionamiento, 3 horas de esterilización y 12 horas de aireación, estoy haciendo ciclos de 15 horas, 16 horas, con lo cual son inasumibles para la marcha normal de un hospital. Sin embargo, claro, el hecho de estar funcionando a 55 grados me permite esterilizar un montón de materiales que no voy a poder esterilizar con vapor de agua. Un ciclo de óxido de etileno tiene sus fases, como veíamos en el de vapor de agua. Tiene primero una extracción de aire, ¿vale? Porque aunque el óxido de etileno vaya a ir mezclado bien con clorofluorocarbono, bien con HCFCs o bien con CO2, tiene que estar siempre libre de aire, con lo cual hay una extracción de aire mediante bombas de vacío. Hay un acondicionamiento, es decir, tengo que alcanzar la humedad y la temperatura deseada, ¿vale? La que nos pida el ciclo concreto, ¿vale? La presión, la humedad no la tengo puesta en la tabla, pero bueno, la humedad también. Luego cargo el gas a la temperatura, a la presión y a la concentración adecuada, con su mezcla o no. Expongo el tiempo y luego extraigo y aireo, ¿vale? Y esa aireación es el proceso largo. Incluso hay procesos a cierta temperatura con ciertas concentraciones, hablamos de más de un día de ciclo completo. Esta sería la gráfica de presión y tiempo, ¿vale? Estamos a presión atmosférica, yo hago un vacío para extraer todo el aire y hago un acondicionamiento en la que inyecto vapor de agua para alcanzar la humedad adecuada. Una vez que tengo la concentración, o sea, la humedad adecuada y tengo la presión, inyecto el gas,
¿vale? Si es óxido etileno puro, recuerda que se hace a presión inferior a 1. Si es con algún tipo de mezcla, va a ir siempre a sobrepresión. Hago la meseta de esterilización, ¿vale? El tiempo que sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas, según el sistema. Y luego extraigo el gas y empiezo a airear. Meto aire, saco, filtrando. Meto aire, saco, filtrando. Meto aire, saco, filtrando. Y así durante un montón de tiempo, ¿vale? Hasta que consigo la aireación completa. Además de la explosión, de la explosividad y de la inflamabilidad del óxido etileno, además es peligroso para la salud directamente, ¿vale? Tanto por contacto como por inhalación. Por ejemplo, es un irritante tanto de los ojos como de la piel, pudiendo producir en distintos tipos de problemas de dermatitis y cataratas. También es un irritante de las vías respiratorias y puede producir disnea, cianosis, edema pulmonar, etc. Produce trastornos neurológicos como cefaleas, somnolencias, faltas de coordinación, etc. Y además es un cancerígeno y mutagénico de grado 1B. ¿Vale? Grado 1B quiere decir que son cancerígenos, si tiene la C, mutagénicos, si tiene la M, para el hombre basado en evidencias en animales. O sea, la experimentación no se ha comprobado experimentalmente en humanos, se ha comprobado experimentalmente en animales. El otro sería el 1A, ¿vale? Que se ha comprobado en humanos. Aquí veis unas máquinas de esterilización de óxido de etileno. En este caso son unas de 3M. Veis, esta es la máquina y veis cómo se inyecta el vapor, ¿vale? El óxido de etileno. Yo hago el programa mediante mi pantallita y aquí tengo una ranura en la que yo impongo la cápsula, el bote que tiene el óxido de etileno, lo enroscas, ¿vale? Entra el gas y luego me va a dar aquí toda la información y me va a salir mi ticket con todo el control del proceso. Otro sistema de esterilización químico, también en frío, es el que utiliza plasma gas de peróxido de hidrógeno, o PGPH. Entonces, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, lo hemos visto en el tema anterior, pero además de utilizarse en forma líquida para desinfectar, ¿vale? Recordad que lo veíamos en el tema de la desinfección, se utiliza en forma de plasma para esterilizar. ¿Pero qué es un plasma? ¿Vale? Vosotros me imagino que conocéis 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas, ¿vale? Tanto en sólido como en el líquido como en el gas, las moléculas tienen sus núcleos y tienen sus electrones. Si recordáis un poco cómo es la composición de una molécula, ¿vale? Pues tiene unos electrones alrededor de los núcleos de los átomos que lo están formando. Bueno, pues un plasma tiene el aspecto de un gas, sin embargo los electrones se eliminan de las moléculas, se separan, se ionizan, ¿vale? Con lo cual quedan cargados eléctricamente. Separo los electrones, ¿ves? Aquí tengo las moléculas, los átomos completos, y sin embargo aquí separo los núcleos de los electrones. Eso es un plasma, pero también tiene el aspecto de un gas, es decir, también ocupa toda la superficie, todo el volumen en el cual esté introducido. Un plasma se puede producir de 2 formas. Vamos a destacar 2. Uno es lo que llaman plasmas calientes, que es cuando se hace por calor, ¿vale? El sol es un plasma caliente. Los rayos son plasmas calientes. Y luego están los plasmas fríos, que es cuando se producen a baja temperatura, normalmente mediante una radiación electromagnética, es decir, pues una inducción electromagnética, una carga eléctrica, pasándole pasar un circuito eléctrico, o un láser o cierto tipo de microondas, cierta longitud de onda de microondas. El utilizado en el medio hospitalario es el de baja temperatura para radiación electromagnética. Es lo que ocurre, por ejemplo, dentro de un fluorescente. En un tubo fluorescente yo tengo un gas al que le someto a una radiación electromagnética, le hago pasar una corriente, ¿vale? Y entonces se convierte en plasma. Y cuando se convierte en plasma lo que hace es que brilla. Entonces le desconvierto de plasma y entonces deja de brillar. Le convierto en plasma y brilla. Entonces el fluorescente está parpadeando, encendiéndose, apagándose a mucha velocidad, casi es imperceptible al ojo humano, aunque se nota, por eso se ponen 2 que van contrapeados, mientras uno se enciende el otro se apaga, para que normalmente no notemos la fluctuación. Y eso es un plasma frío. Tú tocas un tubo fluorescente y está frío. Bueno, pues
La característica principal es esta, ¿vale? Usarla en frío. Entonces, al utilizarlo en frío vale para cualquier material, especialmente para los termosensibles, ¿vale? Solo que tiene su limitación y es productos que tengan material absorbente, como por ejemplo las telas, los papeles, las esponjas. Es decir, no voy a poder esterilizar textiles, con lo cual voy a tener que ser siempre algo secundario al vapor de agua. Usando adaptadores, para facilitar la posición dentro de la máquina, es perfecto para endoscopios, tanto rígidos como flexibles, ¿vale? Y utilizo ciclos largos para que entre bien por dentro de todas las tuberías, para cámaras, para cables de fibra óptica, para baterías, para lentes, para sensores, y también para material de microcirugía y material quirúrgico en general. Las ventajas, ¿vale? Las ventajas, aparte de la temperatura, que es una ventaja de por sí, que no está ahí puesta, pero bueno, es la que vengo nombrando durante todo este tiempo, es que tiene ciclos rápidos, ciclos de entre 38 y 74 minutos, ¿vale? Con lo cual nos sustituye muy bien al óxido de etileno, en el sentido de que nos permite esterilizar en frío sin los largos ciclos que requiere el óxido de etileno y encima sin su peligrosidad. Es muy compatible con casi todo, ya digo, menos lo esponjoso, menos lo absorbente. Y la instalación es muy sencilla, requiere existen modelos portátiles porque no necesitan instalaciones complejas, fijas. Entonces, los inconvenientes: tiene baja penetrabilidad, es decir, no entra bien en los conductos largos y estrechos, con lo cual van a requerir adaptadores. No es válido para telas ni líquidos, ya lo hemos dicho, y además necesita un papel especial para empaquetado, que es lo que se llama Tyvek, ¿vale? Un material con marca registrada, un material específico de una marca, porque si no, no va a poderse empaquetar el instrumental. Recordar que creo que ya os he dicho que para poder esterilizar algo yo tengo que empaquetarlo antes, porque si no, al sacarlo de la máquina se me va a contaminar, ¿vale? Lo veremos en el apartado 4, ¿vale? Cómo se hace el empaquetado, pero que lo llevéis anticipado. Si veis las fotos que hemos de lo de antes, veis que está todo empaquetadito, ¿no? Bueno, pues así se esteriliza. Entonces, un ciclo de plasma de peróxido de hidrógeno, de plasma gas de peróxido de hidrógeno, o de gas de peróxido de hidrógeno, o de plasma de peróxido de hidrógeno, se puede hacer de cualquier manera. Tiene también las mismas tres fases que los demás: pretratamiento, esterilización y ventilación, o eliminación o post-tratamiento. Un pretratamiento en el que se lleva a cabo un vacío, un preplasma y otro vacío, ¿vale? En el que se elimina toda la humedad. Luego el proceso de esterilización, que se hace 2 veces, ¿vale? Inyectas el vapor de peróxido de hidrógeno que difunda bien por toda la cámara, haces el plasma, ¿vale? Haces la inducción electromagnética, o sea, le sometes a una corriente electromagnética de forma que haces el plasma, le dejas actuar y repites, lo haces 2 veces. Y luego ventilas y eliminas a través de filtros absolutos, ¿vale? Tener en cuenta que es agua oxigenada, no es un producto tremendamente tóxico y lo podemos manipular con tranquilidad. Aquí veis la gráfica, ¿vale? Funciona a presión atmosférica. La presión atmosférica es la inicial, 760. Entonces, hago el vacío, dejo un momentito, hago el preplasma, extraigo, ¿vale? Este es el pretratamiento. Y ahora hago el tratamiento. Inyecto el vapor, le dejo que difunda y hago el plasma. El plasma me hace un pico de presión y lo extraigo. Extraigo y repito, ¿vale? Y al final hago la ventilación y me termina el ciclo completo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando luego veáis las gráficas de funcionamiento tenéis que entender si ha salido como debe salir o no. O sea, las gráficas no son tontería, luego hay que saberlas interpretar en el trabajo. Los procesos de gas plasma llevan el nombre comercial de la empresa que lo desarrolló. Daros cuenta que ya os he dicho, y sobre todo lo he dicho por ejemplo al principio en el en el horno Pasteur, que es difícil certificar el proceso del horno Pasteur. Bueno, pues para poder desarrollar un sistema que sobre el papel funciona,
pero luego yo tengo que poderlo certificar y establecer una normativa y que tenga una legalidad de uso. Entonces, la empresa que desarrolló el sistema patentado y que permite esterilizar por plasma gas de peróxido de hidrógeno se llama Sterrat. Entonces, a las máquinas se las llama Sterrat, ¿vale? Vamos a hacer un Sterrat, se nombra así. Hay 3 tipos en función de los 3 tipos de máquinas que existen. El NX, que es una máquina pequeña con ciclos normales de 28 minutos y ciclos especiales de 38, ya con el manual podríais ver cuál es cada uno de los ciclos. El 100NX, que ya es grande y tiene ciclos de 47 minutos, el normal, y luego de 24 para ópticas y de 42 para endoscopios monocanal, de los que solamente tienen un conducto interno. Y el Sterrat 100S, que también es grande, que tiene un ciclo normal de 54 minutos y luego tiene uno de 72, este es el ciclo más largo, para endoscopios flexibles, ¿vale? Endoscopios flexibles, recordad que tienen 2 conductos por donde se va a mover a la cámara y por donde voy a hacer las manipulaciones. Entonces, estos son los 3 aparatos, ¿vale? El NX, el 100S y el 100NX. Cada uno se utiliza para lo que os estaba diciendo, tiene sus ciclos, tiene sus pantallas, me va a imprimir su ticket y yo lo voy a añadir a el listado de instrumental que he esterilizado por este método alternativo al vapor de agua en frío. Otro método de esterilización por un producto químico también en frío es el de vapor de formaldehído. ¿Vale? El formaldehído también es un desinfectante, pero en forma de vapor y a una cierta concentración a presión subatmosférica, es decir, por debajo de una atmósfera y en un entorno de una humedad del 70%, voy a poder esterilizar. ¿Vale? En ciclos que en función de la temperatura van a tener más duración o menos duración y con periodos totales bastante largos. A 50 grados, daros cuenta que es una temperatura muy baja, por eso es un proceso muy útil. Los desterrar se hacen a 55, ¿vale? Sin embargo, estos se hacen a 50. A 50 grados tengo 120 minutos de esterilización más 5 horas de ventilación, ¿vale? Porque el formaldehído sí que es peligroso. A 60 grados bajo la esterilización y bajo el tiempo total también. Y a 78, pero claro, aumenta la temperatura. Entonces, si yo quiero tengo un material muy sensible a la temperatura y quiero utilizar una temperatura baja, me voy a ir a 2 horas de esterilización y 5 en total. ¿Vale? Con lo cual, bueno, es a una temperatura baja, con lo cual me viene muy bien, pero es un tiempo largo, con lo cual me viene mal, pero no es tan largo como el dióxido de etileno, con lo cual es preferible al del óxido de etileno, que cada vez se utiliza menos. Volvemos a las fases. Casi todos los elementos, todos los mecanismos tienen siempre 3 fases: pretratamiento, esterilización y posttratamiento. En el pretratamiento hago una extracción de aire mediante bombas de vacío y hago mediante pulsos de vacío e inyección de vapor, voy alcanzando las condiciones de humedad y de concentración de formaldehído adecuadas. Expongo el material, ¿vale? Hago el tiempo de exposición, es decir, estas 2 horas, esta hora o estos 15 minutos, y luego el posttratamiento elimino el vapor, seco y aireo para eliminar el gas y para recuperar la presión de forma que pueda abrir la máquina. Se lleva a cabo también en máquinas grandes, de acero inoxidable o de aluminio, y se utiliza para materiales, pues lo que estaba diciendo, termosensibles, equipos eléctricos, endoscopios, etc. O sea, lo que no se puede esterilizar por vapor de agua. Lo he escrito 2 veces, ¿vale? Con lo cual, aunque se trata de un método en frío, no requiere instalaciones complejas, tiene el inconveniente, ya hemos dicho, de el tiempo largo, el tiempo completo de esterilización y la toxicidad del formaldehído, ¿vale? Es decir, tiene unas ventajas, pero tiene inconvenientes. En este caso, el inconveniente es la duración y el formaldehído, y la ventaja es la temperatura fría, ¿vale? Puedo esterilizar a 50 grados. Y aquí tenéis la gráfica. Tengo mi presión, ¿vale? En milibares, en este caso, antes estaba en pascales, lo mismo, la raya inicial es siempre la presión atmosférica. Hago un prevacío, hago impulsos de vacío e inyección de vapor, introduzco el vapor de formaldehído, esterilizo,
hago pulso de desvaporización, ¿vale? Extraigo, meto aire, seco, meto aire, seco, meto aire, extraigo y ya aireo. Y cada 30 minutos voy aireando, de forma que al cabo de las 5 horas, más o menos, el tiempo que sea el total, he aireado por completo, de forma que he eliminado toda la posible toxicidad residual del vapor de formaldehído. Estos son dos máquinas, ¿vale? Similares, tienen unas puertas grandes. Esta es una puerta ching, que se abre y se cierra así, y si te das cuenta tiene salida por detrás, porque por un lado se introduce, por el otro lado se saca. Y un último sistema de esterilización químico es el del ácido peracético, que en este caso es líquido. Es un proceso en frío, a 56 grados, rápido, dura unos 30 minutos, y muy seguro, porque no, bueno, muy seguro, es seguro, para esterilizar instrumental sumergible, ¿vale? Es decir, como lo meto en líquido, tiene que ser algo que yo introduzca en un líquido, lo tengo que poder mojar. Así como lo demás va a estar siempre en contacto con un vapor y una aireación, aquí lo voy a tener que mojar en un líquido, con lo cual no todos los productos se pueden esterilizar de esta manera. Una tela no se puede esterilizar de esta manera, y luego ¿qué hago? La tiendo. No puede ser. Entonces, va a utilizar igual, mediante una marca comercial, una formulación de ácido peracético patentada que se llama Steris 20, que se comercializa el pack como Steris System 1, ¿vale? O sea, tenemos la máquina y el producto. Es un proceso automático, completamente monitorizado, y de ahí data la complejidad del sistema y la marca registrada, porque el fabricante tiene que inventar la máquina que sea capaz de monitorizar el proceso de forma que yo pueda certificar que está estéril, ¿vale? Y consiste en introducir el instrumental dentro de la máquina, echar el producto, darle al botón y ya está. El inconveniente también es que como se tiene que mojar, yo no lo puedo meter en ningún paquete, porque el paquete se me va a mojar. Entonces, lo tengo que utilizar el producto, el instrumental recién esterilizado, directamente después de esterilizarlo. No lo puedo almacenar. Con lo cual, tiene que ser sacarlo, usarlo. Con lo cual tengo un riesgo de que se me estropee por el camino, de que se me contamine por el camino. Tiene que ser inmediato. Entonces se utiliza para cosas que esterilizo y uso directamente. Entonces, laparoscopios, ¿vale? Recordad que estos son los rígidos, laparoscopios para la cavidad abdominal, artroscopios para cavidades articulares, toratoscopios para cavidad torácica, los flexibles, como los gastroscopios para el estómago o el esófago, los colonoscopios para el colon, los citoscopios para la uretra, los histeroscopios, si son flexibles, para el útero, los broncoscopios para la cavidad, para el árbol bronquial, para lentes, cámaras, cables de estos aparatos, para sistemas de anestesia que yo vaya a utilizar directamente y para dispositivos de microcirugía que voy a utilizar directamente. ¿Veis? Este es el producto químico, ¿vale? Y este es la máquina. Yo meto aquí dentro el aparato, vierto el líquido con la mezcla que tenga que utilizar, el bote lo vacío con la cantidad de agua o lo que necesite, le doy al botón con su programa y me sale el ticket, ¿vale?, que me certifica el procedimiento. Y directamente, según lo saco, lo utilizo. No lo puedo guardar.